Es una bendición reunirnos en torno a la palabra. Reunirnos en torno a la palabra. Es una bendición si se tiene en cuenta que hay mucha gente que se reúne en torno a otras cosas, aún llamándose iglesia. Podría ser que no es el Señor ni su palabra el motivo central de la reunión. Por eso mi llamado de atención a la iglesia sobre la importancia que debemos darle a su palabra. Y lo he dicho en otros momentos, la Biblia no es el simple texto, el texto de iglesia, no es el texto de la reunión dominical o de algunas reuniones, es la palabra del Señor, es el consejo de Dios, aquí comprendido en esta palabra. Nuestra marcha a la luz de esta palabra hace que nuestro paso sea firme, seguro y confiable. Seguro y confiable. Que el Señor nos dé un apetito especial, un deseo inusitado por la palabra. Y si bien es una bendición tener las Escrituras, también tenemos que decirnos en momentos como estos que estas mismas Escrituras son utilizadas para otros fines. Son utilizadas para otros fines. ¿Por qué encontramos en el Nuevo Testamento tanta advertencia sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas, sobre los falsos pastores, sobre los falsos apóstoles? Y cuando digo falsos es porque estos han adulterado las Escrituras. ¿Por qué las Escrituras, por qué la palabra del Señor nos advierte tanto acerca de ello? No es poco. El Nuevo Testamento particularmente, escúcheme bien, 25 libros de los 27 del Nuevo Testamento hacen advertencia sobre los falsos profetas, maestros y los falsos obreros. 25 de 27 libros. Es mucha la advertencia que encontramos. ¿Por qué? Quiero decirles en esta mañana que el riesgo de la iglesia no está comprendido en la persecución. Es interesante además que los países que tienen prohibida la predicación del Evangelio, países como Irán, Afganistán, países como la China y otros más, países árabes, son países donde no fertilizan estos elementos. Y no fertilizan porque ellos no están dispuestos a correr ningún riesgo. Ellos van a la aventura
Ellos van tras el botín. ¿Dónde pueden ellos hacer su negocio? No más. No más. Así que la gran amenaza para la iglesia no tiene que ver con la persecución, no está en la cárcel, no está en la pobreza, ni siquiera en la muerte. Es el veneno de la mentira y del error en nombre de Dios y de las Escrituras. Ahí es donde yace el verdadero peligro de la iglesia. El peligro de la iglesia no es que a este país se monte una dictadura de izquierda que busque la eliminación de la iglesia. No, ese no es el riesgo de la iglesia. Ese no es el riesgo de la iglesia. Esta iglesia está hecha a toda prueba. Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Así que ese no es el inconveniente de la iglesia, de ninguna manera. Por eso es importante tomar esa advertencia, ser cautelosos en ello, porque seguramente parte de nuestra condición espiritual dependerá de cuán atentos estemos de estos movimientos. Permítanme retomar ligeramente lo mencionado en domingos pasados sobre la reforma protestante. Esta comenzó por el abuso desmedido de la Iglesia Católica en recaudar fondos, no solo bajo el fraude de las indulgencias, sino también de otras modalidades. Pero además la reforma protestante del siglo XVI deja en evidencia que para el catolicismo la Biblia no es suficiente. No constituye suficiencia en materia de fe y en conducta o en regla de conducta para el hombre. La insuficiencia de las Escrituras para ellos se muestra en la sumatoria de la tradición a la Biblia. Es decir, la Biblia es incompleta sin la tradición. La tradición tiene que ver con los dogmas, encíclicas y bulas papales, con todo el agregado que la iglesia, que esta organización ha tomado a lo largo de los tiempos. Y todas ellas fueron elevadas a condición de divina inspiración, de divina revelación. Todas ellas. Doctrinas o dogmas como la transubstanciación, dogmas como la Inmaculada Concepción y cualquier otra cantidad de dogmas que fueron tomados de tiempo en tiempo y que fueron agregados, se fueron sumando en la historia de esta religión y fueron elevadas a condición de divina inspiración. Esos elementos son en esencia más importante para este movimiento religioso que las mismas Escrituras. Porque esos dogmas son considerados infalibles, verdades absolutas, inmutables. Pero lo que llama la atención es que esa tradición contradice abiertamente, de manera total, contradice abiertamente y de manera total las Escrituras, de tal manera que la Biblia no es más que un pretexto o una simulación de tener la palabra del Señor allí, solo en teoría, porque en la práctica la niegan, pero además la contradicen. No se puede armonizar, escúcheme bien, no se puede armonizar la tradición con las Escrituras, es imposible. Y es muy interesante que la tradición es una antítesis de las Escrituras. Es una negación total de las Escrituras. No se pueden armonizar de ninguna manera, de ninguna manera. Pero yo quiero dejar hasta ahí para trasladarme al otro ámbito. Quiero que veamos ahora la condición de la iglesia del Señor.
esta que es de nuestra competencia. La iglesia del Señor en la actualidad. ¿Sabe que nosotros y la mayoría de las iglesias afirmamos la suficiencia de las Escrituras? Afirmamos la suficiencia de las Escrituras, es decir, que las Escrituras es todo lo que necesitamos para una vida de fe y de servicio. Que ellas nos hablan con suma claridad de la intención de Dios de restaurar la relación rota entre Él y la humanidad a través de la obra sacrificial de Jesucristo. Afirmamos que la Biblia contiene todo lo que es necesario para construir una verdadera y comprensiva cosmovisión cristiana. Que no hay otra fuente de autoridad y de doctrina espiritual que no emane de ella. Estas afirmaciones no son solo ciertas, sino además relevantes, imprescindibles en la marcha de la iglesia, en el ser y en el hacer de la iglesia. Claro que son verdades irrefutables bíblicamente. Y es allí donde la iglesia debe estar sembrada, establecida. Pero desafortunadamente se han levantado muchos movimientos de pseudocristianismo. Ha habido épocas muy marcadas por movimientos pseudocristianos que han anulado las Escrituras en pro de doctrinas de hombres. Por eso nos urge volver a la centralidad de las Escrituras. Y estos movimientos, cuyo espíritu de apostasía se hace inocultable, son y lucen convincentes en sus argumentos, pero en la práctica, al igual que este otro movimiento religión, contradicen, niegan y manipulan las Escrituras. Hay muchas iglesias con lenguaje religioso, pero no bíblico. No sirven a la iglesia del Señor, se sirven de la iglesia del Señor. Manejan selectivamente las Escrituras, mutilándolas para sacar provecho de ellas. Este libro es de sumo interés para esos movimientos, porque aquí está su capital de vida, no de vida, ¿no? Aquí están sus intereses, aquí. Desde la época de los apóstoles este veneno ha estado presente. Así advierten las Escrituras. Y quiero que vengan conmigo a Hechos capítulo 20. Hechos de los Apóstoles capítulo 20. En el versículo 28, en la despedida de Pablo de esta comunidad, esta comunidad que él había levantado y había trabajado por 3 años, dándoles enseñanza, exhortándolos, inspirándolos a una vida santa, a una vida de compromiso. Pablo, ya en el momento de su partida, en las últimas palabras que le deja a esta comunidad, está lo que aquí encontramos, versículo 28. Pablo les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Estén atentos sobre el rebaño, sobre la iglesia, donde Dios les ha colocado por obispos. La palabra obispo, anciano o pastor son términos equiparables. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La que Él ganó por su propia sangre. Qué lindo.
Porque yo sé, y lo dice, lo está afirmando. No está diciendo de pronto. Él está diciendo con toda seguridad, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, sean vigilantes, estén atentos, analicen, observen. Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¡Qué tremendo! ¿Predica la palabra Pablo? Sí. Pero paralelamente, me da a entender este texto que paralelamente con la predicación, con la exhortación, está el llamado a ser muy vigilantes. Él está hablando de los que se levantarán de en medio de la iglesia, que hay que vigilar, porque es probable que todo lo que se ha hecho se pierda. Bueno, diríamos que no se pierde, ¿no? Porque el Señor llama a los suyos y nadie los arrebatará de su mano, dice la palabra, pero les puede hacer un daño significativo. Y en el versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A Dios y a la palabra de su gracia. No olviden la palabra que les he dado, porque si no se olvidan de la palabra que les he dado, no habrá riesgo que ustedes se tuerzan, que ustedes se muevan, que venga una palabra sustituta, una palabra de hombres, desplazándola del Señor. No habrá posibilidad. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados, con todos los santificados. Ahora escúcheme bien. Me llama la atención que él haya dicho que por 3 años él no paró. Él no paró de recomendarles. Un día no voy a estar con ustedes. Ojo, estén atentos, vigilen, estudien, analicen con cuidado. Una recomendación incesable. Esta salvación tan grande que nos ha sido dada no puede ser menospreciada, no puede ser entregada en confianza a cualquier palabrerío, venga de donde viniere. Claro que no, iglesia. El gran peligro que aquí se plantea, escúcheme bien, el gran peligro de los que pervierten la palabra del Señor es que están adentro y no afuera. Ese es el gran peligro. El gran peligro es que las herejías han surgido del seno de la iglesia. Los hombres herejes, los que han torcido la palabra, los que han buscado sus propios intereses a través de la palabra, han surgido de la misma iglesia. Es muy interesante, cuando usted estudia un poquito las sectas, se dará cuenta que las herejías, las grandes sectas que se han levantado a lo largo de la historia, comenzaron en la iglesia cristiana. Alguna vez les referí el caso de Jim Jones, ¿verdad? El hombre que trasladó casi 1000 personas desde Estados Unidos a las Guyanas y las mató allí. Las obligó a un suicidio masivo, colectivo. Casi 1000 personas se suicidaron con cianuro, y las que se rehusaban eran asesinadas.
Un hombre que logró, un hombre que había servido al Señor según la historia. Cuando uno estudia un poquito la biografía de este hombre, uno descubre que este hombre en principio sirvió al Señor, le caminó al Señor, pero en algún momento se tuerce. ¿Y sabe qué llama la atención? Que un hombre pueda torcerse y toda una comunidad pueda torcerse con él. ¿Cómo no se levantó una voz entre esa multitud que advirtiera el peligro, que había un riesgo, que este hombre se estaba saliendo de las Escrituras? No hubo una voz que advirtiera. No hubo una voz que advirtiera. Y suele suceder muy a menudo, no es el único caso. La historia está llena de esas tristes realidades. Los hombres están dentro, eso es lo peligroso. Como le digo a la gente, a muchos les digo, mire, el peligro del ladrón no es que cargue un cuchillo, porque usted sabe a qué atenerse. Si alguien le saca un cuchillo, usted sabrá qué hacer. O corre, o si tiene posibilidad de pelear, cualquier cosa hace. O a lo mejor se entrega. Pero el que viene a robarlo con la Biblia en la mano, esos son los peligrosos. Porque cuando tan pronto usted le ve la Biblia en mano, usted va sin mucha resistencia al tal y va para su despojo, para su vergüenza y probablemente para su perdición. Están allí adentro, no afuera. Estos perversos han surgido de en medio de la iglesia y ese es el gran peligro. El peligro es que parecen ser siervos del Señor, pero cuando los examinamos de cerca, nos damos cuenta que no son siervos, sino señores. Óigame bien, son amos y señores. Cuando usted ve estos ministros, estos falsos ministros que abusan de la grey, usted los mira a la luz de las Escrituras y nos damos cuenta que no son siervos. Ellos se hacen llamar siervos, pero son amos. Ellos son amos y señores. Son autócratas. Gobiernan los destinos de la comunidad como se les antoja. Son dictadorzuelos y son ególatras. Quienes se salen de su cobertura de engaño son amenazados y maldecidos. Si alguien se da cuenta dentro de esa comunidad que este personaje está bien torcido y anuncia su salida, o aun cuando no la anuncie, va a recibir maldición por ello. Ellos no temen maldecir al rebaño del Señor que fue comprado a precio de sangre. Ellos no tienen respeto por nada. Demandan que su vida privada sea incuestionable, intocable, en tanto que ellos invaden la vida privada de su feligresía. Las gentes que pertenecen a estas comunidades tienen que pedir permiso para moverse. Las vacaciones que la persona recibe están a disposición de estos pastores. Ellos dirán, ¿qué va a hacer usted con ese tiempo? Ay, si se mueve sin haberse notificado. Ellos han tomado posesión completa de la vida y bienes de estos adeptos desafortunados. Qué tristeza, mis amados hermanos. Ellos se ocultan tras una falsa identidad. Quiero que venga a 2 de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 11. Porque la Biblia los perfila perfectamente.
porque las Escrituras no los ocultan. Ahí encontramos el perfil, el carácter de estos personajes. Y ahí hay una pequeña semblanza. Mira lo que dice allí, 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, tienen una sobreidentidad, o lo que algunos llaman una doble identidad. Allí están disfrazados, ocultos. La verdadera identidad de estos personajes no se conoce. Está guardada en esa falsa imagen de siervos de Dios. Allí está oculta. Pero sigue diciendo la palabra. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿de quién son ministros estos hombres? ¿Qué está diciendo aquí? Que son ministros del diablo, de Satanás. Son ministros de Satanás. Tienen una Biblia y pueden hablar de la Biblia y pueden hacer mil cosas, pero aquí está diciendo, aquí la palabra dice que estos fraudulentos son ministros de Satanás, que se disfrazan como ministros de justicia. Ahí está el peligro, ahí está el riesgo. Se disfrazan como ministros de justicia, son creíbles, lucen impolutos, limpios, impecables. Mírelos a fondo. Cuyo fin será, ¿qué dice allí? Conforme a sus obras. Recibirán conforme a sus obras. El semblante o verdadera identidad de estos impostores se revela aquí, pero hay otra parte muy interesante. Venga conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Allí está. Si bien esta escritura que les voy a leer tiene que ver con los hombres y mujeres que no han recibido a Jesús, es decir, que no tienen una relación personal con Él, que no se han arrepentido de su culpa, de su pecado, también aplica y tiene que ver con la iglesia, y les diré por qué. Versículo 1 de 2 de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Qué debería ser un tiempo peligroso? Un tiempo peligroso debería ser que hay muchas pestes. Un tiempo peligroso para los norteamericanos debería ser los tornados. Un tiempo peligroso, una sequía. Un tiempo peligroso, la guerra, la delincuencia, qué sé yo. Pero llama la atención que nada de esto entra en esa categoría. La categoría de los tiempos peligrosos se comprende en la naturaleza y carácter de los hombres de los últimos tiempos. De estos justamente, de estos que estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ególatras, narcisistas, con un cuidado por sí mismos impresionante. Podríamos hablar de cada uno de estos puntos en detalle, pero permítanme solamente tocarlos soslayadamente. Avaros, ¿sí? ¿Qué más dice allí? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ni adentro ni afuera.
no casan de ninguna manera. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y he aquí el verdadero peligro, versículo 5. He ahí el verdadero peligro. ¿Cuál? Que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán ¿qué? La eficacia de ella. Por eso venden, por eso impresionan, por eso, porque ellos se muestran como deben ser vistos, no de otra manera. Y por eso la gente cae fácilmente, a menos que conozca las Escrituras, la verdad. Tito capítulo 1 versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Como les dije, ellos no creen en la suficiencia de las Escrituras. Y podemos hablar en esta mañana de 1000 formas, porque hay tantas formas de negar las Escrituras como movimientos raros y extraños hay. Por ejemplo, hay comunidades cuyos cultos o cuyas reuniones en su totalidad, después del tiempo de alabanza, todo lo que viene después es profecía. Hay comunidades donde hay profecía, pero no hay palabra. Entonces hay profecía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso prosperan esos movimientos, por eso crecen, porque dentro de la tradición cultural que traemos hay una curiosidad morbosa por el devenir. Hay un deseo, hay un apetito en esta sociedad por conocer un poquito más allá. Por eso movimientos como el Mira y otros más, o iglesias de estos movimientos prosperan entre comillas, porque la gente tiene comezón de oír, porque la gente desea oír qué le vendrá mañana, qué le depara el futuro. Ya no hay que ir a que me lean las cartas o el tabaco, ahora hay que buscar una iglesia que me den profecía en vez de la palabra. Hay muchas iglesias en esa tónica, pero muchas, no son pocas. La profecía o la pseudo profecía, esa falsa profecía, esa profecía espuria, ha anulado las Escrituras en esas comunidades. ¿Usted quiere saber cuál es la profecía digna de entera confianza? Venga a Primera de Pedro, o más bien Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, segunda carta universal de San Pedro, capítulo 2, versículo 19. O más bien 1:19, disculpen. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Usted la tiene? A ver, ¿cuántos tienen la palabra profética más segura en esta mañana? Esta es la palabra profética más segura. ¿Y qué sigue diciendo? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Hacen bien o hacemos bien si estamos atentos, porque ella es nuestra lámpara que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué maravilla! Sigue diciendo:
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Qué maravilla! Si quiere la palabra profética más segura, venga a las Escrituras. Venga a las Escrituras. Déjeme le digo, hay tanta distorsión profética por ahí, pero tan aceptada, que si la Biblia les dice lo contrario, ellos se quedan con la palabra profética. Así esa palabra profética sea descalificada bíblicamente, ellos prefieren quedarse con esa palabra profética. Hay gente que ve en la palabra o escucha en la palabra de su líder una palabra irrefutable, una palabra infalible. ¿Saben, hermanos? No solamente el papado goza de la infalibilidad papal. Vaya a muchas iglesias y pregunte si su pastor se equivoca. Y van a decir, no se equivoca. No importa cómo esté manejando la iglesia, a punta de profecía, de cualquier tipo de profecía. No, también estamos manejando la infalibilidad. También estamos desplazando las Escrituras. También estamos declarando en la práctica muchas veces la insuficiencia de la palabra, aun cuando sustentemos la suficiencia de las mismas. Se nos vuelve una simple teoría. Una simple teoría. Qué tristeza, mis amados hermanos. No hay nada que el cristiano necesite saber sobre su presente y su futuro que no lo encuentre en la palabra del Señor. ¿Usted quiere saber cuál va a ser su futuro? Yo le digo, si va a vivir en desobediencia, yo le digo cuál va a ser su futuro. No tengo que leerle la palma de la mano ni nada parecido. Le leo las Escrituras y le digo lo que le va a acontecer si no se pone al día con el Señor. Pero si usted vive una vida de obediencia, de compromiso y de entrega al Señor, también le puedo decir cuál va a ser su futuro. ¿Necesito algo de más? Le pregunto, ¿necesito algo de más? La Biblia contiene todo, ni más ni menos de lo que nosotros necesitamos en la vida cristiana. No hay nada extrabíblico que Dios no haya revelado y que sea esencial para mi vida. No, hermanos, no hay nada extrabíblico. Cualquier palabra revelada extrabíblica es una mentira que debe ser rechazada de plano. Debe ser rechazada de plano. Estos profetas ficticios saben que es más fácil someter a una congregación y manipularla si sustituyen la palabra de Dios por la de ellos. Ellos lo saben. No se puede manipular a nadie cuando se usa fielmente las Escrituras. Escúcheme esto, no se puede manipular a nadie cuando se usa fiel, legítimamente las Escrituras. No se puede. Pero cuando se sustituye la palabra de Dios por la del hombre, es fácil manipular y someter a cualquier comunidad. Y la profecía ha sido utilizada. Ha sido uno de los medios manipuladores más atrevidos y descarados que se hayan levantado en los últimos tiempos. Para que venda, para que no venda. Para que haga, para que no haga. Para que vaya, para que venga. Sí, se ha utilizado, además de las falsas revelaciones. Hay una cantidad enorme de llamados cristianos que no atienden a la palabra del Señor, pero que están con oído presto a toda profecía, a toda nueva revelación y también a sueños. Creo que Dios es soberano y Él puede hablar como quiera, pero Él nunca va a contradecir su palabra. Amén.
Él nunca va a contradecir su palabra. Si alguien te da una palabra profética, tendrás que examinarla. Pero te voy a decir, la profecía confiable y segura de anclaje para una vida que no se preste a confusiones ni a errores está en su bendita palabra. Estos personajes le han causado un daño enorme a la iglesia. ¿Saben que un cristiano que ha sido sustentado en la palabra sanamente puede irse a otra iglesia y buscará una buena iglesia? Porque él sabe que ha tenido contacto con la verdad. Pero ¿saben qué ha sucedido con cualquier cantidad de gente que ha salido de estos grupos? Hoy reniegan de Dios y del Evangelio. Porque fueron dañados sistemáticamente. Fueron abusados. De tal manera que ellos ahora tienen una aversión hacia el Evangelio, una resistencia a la verdad. También saben estos hombres y mujeres que sus adeptos se vuelven dependientes de ellos. A ellos les fascina crear esa dependencia. A ellos les place volverse imprescindibles. Deben ser consultados para todo. Eso es una fascinación para ellos. Porque esto les asegura que que tienen la comunidad bajo control, que están al control de todo. Y que allí se hará conforme a la voluntad de él o de ella. ¡Qué tremendo! Nadie hará nada inconsultamente. Nadie hará nada inconsultamente. Hay una gran masa de hombres y mujeres cuya vida espiritual se sostiene en el palabrerío de estos farsantes, no en las escrituras. Y es lamentable. Muy lamentable. Pero muy lamentable. Es la palabra del hombre, no la de Dios, la que prima en esos lugares. Yo recuerdo que aquí hubo una campaña radial donde un pastor particularmente promocionó, yo no sé si lo seguirá haciendo por otros medios, pero promocionó la ida a Bogotá a un evento. Y en la promoción que le hacía, él planteaba a este hombre en Bogotá como un superhombre. El hombre de la última revelación. El hombre de la más grande unción. Era lo último. Qué tristeza y qué desgracia para los que estábamos de este lado de Bogotá. Porque resulta que Dios se inclinó hacia allá y particularmente en un hombre y los de aquí abandonados. No, hermano. Usted quiere una cita con Dios, usted quiere crecer con Dios, usted quiere ser un hombre y una mujer con presencia de Dios en su vida. Usted venga a la palabra, comprométase con ella y tenga una vida de íntima comunión con Dios en oración y en un celo de santidad. Y usted verá la gloria de Dios sobre su vida. Usted verá la gloria de Dios sobre su vida. Usted no necesitará que ningún hombre le inyecte un evangelio extrabíblico, una palabra extrabíblica, porque todo el recurso glorioso y poderoso para su vida y la mía están ahí en ese bendito libro que se llama Biblia o Palabra de Dios. Ahí está, mis amados. Pero déjeme le digo, en esta mañana el error es de tal tamaño y gravedad que muchos de estos mal llamados ministros de Dios ya no utilizan las escrituras para predicar y enseñar. Alguna vez les comenté esto. Un hombre que sirve al Señor en Bogotá me dijo, en una charla que tuvimos, me dijo: pastor, ¿usted sabía que en Bogotá ya hay una cantidad de iglesias donde no se carga la Biblia? Y le dije: ¿cómo no se carga la Biblia?
¿Y el pastor cómo hace? No, es que el pastor tampoco lleva la Biblia. Porque ellos dicen que no se necesita la Biblia para predicar. Porque Dios no habla solamente a través de la Biblia. Dios tiene 1000 formas de hablar. Así que no se necesita la Biblia. ¿Cómo? Usted puede imaginarse el fundamento espiritual de estas comunidades y el nivel de orgullo, de soberbia de estos hombres. ¿Qué consultan si no tienen la palabra? ¿Qué llena sus corazones y sus vidas si no es la palabra? Son muchas comunidades. Qué lamentable. Pero saben, hermanos, la sustitución de la verdad y de la palabra no es nuevo. El Señor Jesucristo, venga conmigo, en Mateo capítulo 15, encontramos que eso fue parte con lo cual Jesús tropezó. Eso fue parte con lo cual Jesús tropezó. La clase religiosa más relevante de ese tiempo, los fariseos, tenían esa amalgama como la religión tradicional, que maneja escrituras más tradición. Pero cuando usted va a mirar, hay tradición y no hay escritura. Porque no puede haber de las dos. Porque la una contradice la otra. Y entonces la gente, vaya a ver con qué se queda. Vaya usted al religioso y dígale, pero la Biblia no lo dice, pero el Padre lo dijo. Pero así lo aprendí. Pero la Biblia no lo dice. ¿Qué importa si la Biblia no lo dice? Eso es lo que cuenta para muchos. En el tiempo de Jesús, Mateo capítulo 15, versículo 3, 2 y 3, dice así: los fariseos criticaron a Jesús porque ni él ni sus discípulos se lavaban las manos para comer pan. Y ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Qué interesante. Qué interesante. Hay iglesias que si se va a leer la palabra y usted no se coloca de pie, usted está quebrantando una norma. Y hay iglesias que han hecho sagrado el leer las escrituras de pie. Si usted no las lee de pie, usted es irreverente. Y esto es inaceptable. Si usted no ora de rodillas, usted no está orando legítimamente. Y yo le voy a decir, hermano, usted ore de rodillas, usted ore acostado, usted ore sentado, usted tírese al piso, usted... Hermano, si el Señor viera la postura de la oración y no el corazón. Ahora yo sí les digo y los motivo, orar cuando el alma está quebrada exige humillación del cuerpo. Esa ha sido mi experiencia. Cuando el alma está quebrantada, las rodillas se quiebran y hay postramiento. Y qué lindo es adorar al Señor. Qué hermoso es buscarle en postramiento, en humillación. Claro que sí, pero que nadie venga a descalificar otra postura de oración. Pero hay iglesias que lo han hecho tradición. Tradición. Y ellos le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Óigame, ¿por qué no le hicieron la observación sobre las escrituras? No, era sobre la tradición. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y mira lo que Jesús responde. Les dijo,
¿por qué también vosotros quebrantáis qué? ¿Cuál era el reclamo de los fariseos? Que Jesús quebrantaba la tradición. ¿Cuál fue el reclamo de Jesús? Que ellos quebrantaban la palabra. ¿Qué es lo que cuenta? ¿El quebranto o el quebrantar a una norma, una tradición, una forma? ¿O quebrantar la palabra? Quebrantar la palabra. Y Jesús dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? La fuerza de la tradición. La fuerza de la tradición que ha hecho costumbre y que tiene la capacidad de ahogar el razonamiento del pueblo de Dios, de reflexionar escrituralmente. Una tradición que ahoga la palabra, una tradición que sustituye la palabra. De ninguna manera, iglesia, de ninguna manera. Y mira lo que dijo en el versículo 8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo el Señor descalifica la tradición, la mentira, el sobrante de las Escrituras? ¿Cómo el Señor descalifica todo esto? ¿Ya no utilizan las Escrituras para predicar? ¡Qué tristeza! Pero en cambio usan el chantaje para retener a la gente. Para retener a la gente. Yo los he escuchado, no me estoy inventando nada aquí en esta mañana. Les dicen que si se van de allí, les va a ir mal. Usted se va de aquí, le va a ir mal. Le va a venir la ruina. Sus hijos se le van a perder. Su esposo va a perder el empleo. No se vaya, porque le vendrá la desgracia. Chantaje. Lo retienen de esa manera. Y si esa persona por alguna razón logra desprendérseles, entonces los maldicen a la distancia. Oh, mis hermanos, ¿a qué grado de aberración hemos llegado? En esos lugares ensanchan sus arcas por medio de los pactos, por este medio fraudulento. Ellos hacen que la gente pague por su sanidad, pague por sus deudas, pague por la salvación de su familia, pague por tener una casa, pague por mil cosas. Se inventan. Hermanos, yo pienso que si fue vergonzosa la condición de la Iglesia Católica previo a la Reforma y posterior a la Reforma, es mucho, mucho, mucho más vergonzoso y trágico que la Iglesia esté en esa dirección. Porque lo que más reprobó la Iglesia a través de la Reforma ha de constituirse hoy en la forma de vida de la Iglesia redimida por Jesucristo. No, hermanos, tenemos que estar atentos y alertas a este tipo de movimientos para impugnarlos escrituralmente. Pero saben, hermanos, también cobran por matrimonios y por bautismos. Y saben algo muy interesante, me di cuenta aquí en la ciudad, no sé si sea un caso inédito, pero me di cuenta que aquí en la ciudad un pastor se organizaba un evento mensual que lo llamaba la primera comunión. La primera comunión tenía que ver con todos los que habían recibido al Señor en ese mes. Entonces usted conoció al Señor, usted experimentó su primera comunión. Y había una ceremonia para bendecirlos en la primera comunión, pero cada uno tenía que pagar por su primera comunión. ¿Usted se da cuenta, hermano? Increíble. Increíble.
¿Dónde estamos? Mira lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta universal. El apóstol San Pedro allí nos deja estas palabras para reflexionarlas. Capítulo 2 de segunda de San Pedro, versículo 1 al 3. Dice el apóstol: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Ustedes recuerdan que Jeremías habla de los falsos profetas? Que Dios le dice a Jeremías: si esos falsos hubieran estado en mi secreto, yo les habría revelado la verdad. ¿Ustedes recuerdan? Pues bien, Pedro está refiriendo que siempre ha habido contaminadores a lo largo del tiempo para dañar el curso de la verdad, para distorsionar el curso de la verdad. No es nuevo. Pero mire cómo dice Pedro: hubo, pasado, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. En los evangelios se advierte, Jesús lo advirtió. Y escúcheme bien, 25 de las 27 cartas o libros más bien, 25 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan de los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, en unos abierta y explícitamente, en otros implícitamente. Pero está diciendo que en los tiempos postreros habrán hombres, habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, astutamente, sagazmente, sutilmente, solapadamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones. No dice que pocos, no dice que pocos, muchos. Por eso son comunidades que abundan, porque el que habla allí habla para el gusto. Es un evangelio a la carta. ¿Ah? Es evangelio a la carta. ¿Cómo le gusta a usted? Cada miembro es un cliente. Si lo satisfago con una bonita palabra, luego le puedo meter la mano al bolsillo. ¿No ve que un buen cliente no protesta y paga? ¿Ah? ¿Se da cuenta la relación tan malvada? Así es. Aquí está diciendo: y muchos seguirán sus disoluciones. No son pocos los que van en pos. Y salen de allí diciendo: me sentí súper. Sí, le dijeron lo que quería escuchar. Le dijeron lo que necesitaba. Le hablaron sobre santificación, sobre arrepentimiento, sobre una vida separada y guardada para el Señor. No. El discurso fue sobre buena actitud, sobre pensamiento positivo y sobre cualquier otra forma, menos la palabra. Y aquí está diciendo que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? ¿El camino de la verdad será qué? ¿Y por qué el camino de la verdad es blasfemado? ¿Por qué? Porque la gente generaliza. Recuerdo que una vez fui a pagar el arriendo de la bodega. Un abogado, no el dueño, sino un abogado encargado. El dueño también es un abogado, pero el encargado. Y cuando llegué, como a veces me retrasaba 2, 3 días, entonces si tenía la oportunidad de anticiparme 4 o 5 días, me anticipaba para que él entendiera que cuando nos demorábamos un poquitico había algún tipo de dificultad.
Pero en cierta ocasión me anticipé como 8 días. Y cuando llegué me dice: pastor, está bueno el negocio. Y yo le dije: no, señor, se equivoca. No me confunda. Se lo dije con tonito de autoridad y muy serio. Me dijo: no, discúlpeme. Es que yo veo enlace y yo veo que ese es un negocio muy rentable. Le dije: enlace es otro asunto, señor. Eso no es el evangelio. Entonces la gente, si alguien que despotrica del evangelio, si alguien que denigra de la verdad, enciende enlace y ve toda esa basura de los pactos y de todo aquello que van a hacer, blasfeman el evangelio, blasfeman la verdad. Es lo que está diciendo aquí. Es que, hermanos, aquí hay una auténtica radiografía de lo que estamos viviendo hoy. Aquí lo está diciendo con suma claridad, Mire, está diciendo que por causa de los tales, la verdad será blasfemada. La verdad será blasfemada. Usted se sube a un taxi, usted va a cualquier lugar y usted regala un tratadito e inmediatamente salen a bailar los pastores. La reputación del pastor hoy no difiere de la reputación del político. Lamentable. La reputación del pastor no difiere a la reputación del político. Y usted sabe cuál es la reputación del político en este país. Y cuando usted escucha a la gente nos ha elevado a la misma categoría de corruptos y dañados. Por causa de esos bandidos y vividores, la verdad ha sido blasfemada. Ahí está escrito. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con un lindo repertorio. Porque tienen un repertorio pulcro. Hacen gala de un palabrerío con una estética lingüística, con una gracia, con una retórica envolvente, persuasiva. Palabras fingidas, dice allí. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Venga un poquito atrás conmigo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y ya estoy terminando. Capítulo 6. Versículo 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Oiga, qué interesante. Llévese esta palabra. Está envanecido, nada sabe. Dice que los que están en esas condiciones están envanecidos, nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corrompidos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, toman la piedad como fuente de lucro. Apártate de los tales. Póngale distancia a estos, dice la palabra. Iglesia, tenemos todo el recurso en las Escrituras, todo el recurso. Necesitamos el estudio juicioso y sistemático de la palabra. No podemos tomar textos aislados para hacer doctrinas, porque así es que los herejes estructuran sus herejías. Tenemos que mirar la palabra plenamente, porque la palabra está articulada en sí misma
integrada, contextualizada. Nada dice la Biblia aquí que haga corte para que yo lo interprete a mi manera. No. Lo que dice aquí está comprendido más adelantico y un poco más atrás, pero es que la Biblia tiene como contexto la Biblia. Si usted lee un capítulo, tiene como contexto, mire, si lee un versículo, tiene por contexto el capítulo. Si lee el capítulo, tiene por contexto el libro que está leyendo. Si lee el libro, tiene por contexto todas las escrituras. De tal manera que no hay posibilidad. La Biblia dice, Jesús dijo en su palabra que este camino es tan sencillo que ni el más torpe se perderá por él. De tal manera que hay que venir a la palabra, gustar de la palabra, crecer en la palabra. Y le digo en esta mañana, con plena certidumbre, no coma cuento, coma Biblia. Mira el que está al lado y dígale, no coma cuento, coma Biblia. Estudie la palabra. Mis amados hermanos, creí que hoy podía hacerle el cierre a estas charlas, pero no. Les cuento que les tengo la ñapa. Entonces vamos con ñapita el próximo domingo, Dios mediante. Porque es importante que hablemos sobre lo práctico de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, y vamos a hablar un poquito de esas verdades en 8 días. Amén. Y mientras tanto, crezcamos en la palabra, tengamos vida devocional. Acerquémonos a ella, porque ahí está toda la revelación. Ahí está toda la revelación de Dios para nuestras vidas. Padre bueno, soberano y eterno Dios.